Muy buenos días. Buenos días. Hemos estado avanzando mucho en la página nueva que tenemos. Todavía, claro, puedes tú meterte a la página antigua, dado que estamos pasando todo de la página antigua a la página nueva, y sí es mucho trabajo. La página antigua, www.mateo514.com. La página nueva, www.cetreviноministries.com. En la página nueva ya encontrarás las predicaciones que hemos tenido durante muchos años. Yo no sé, pero quizá puedan ser hasta 2000 pláticas de Navidad y eventos especiales y muchas pláticas que tenemos ahí bajo las predicaciones de Carlos Treviño. Te metes a la página principal y buscas las pláticas o predicaciones en las pestañas que ahí se ven. Pero también tenemos otras pestañas que tú puedes empezar a explorar. La pestaña de la música, que es la música que nosotros mismos, en su mayoría, hemos sacado. La pestaña de la Biblia, en donde ahí está la Biblia misma, pero está en dibujos los libros, cada uno de los libros de la Biblia, con una pequeña descripción de esos libros. También están ahí los vistazos, que son predicaciones, pláticas especiales, el vistazo sobre la educación en casa, el vistazo sobre la reforma, el vistazo sobre la adversidad, sobre la predestinación, el vistazo sobre la Iglesia Católica y, bueno, muchos vistazos que están ahí. Algunos no son tan vistazos porque se extendieron mucho en profundizar sobre el tema. Habrá también los ebooks, los libros electrónicos, son los comentarios que hemos tenido a través de los años. Estamos ya trabajando en eso, espero que en unas semanas estén. El libro de Efesios, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Gálatas, que estamos cursando ahorita por él, Apocalipsis, Mateo, Lucas, Juan. Todos esos libros estarán en texto, comentarios de esos libros, se llama ebooks. Y así, falta todavía toda la historia de Karina, que ahorita está vacía porque pues no hemos podido todavía, pues es mucho terminar tantas y tantas cosas, pero tenemos ahora en español una página con bastantes predicaciones, doctrina sana, para que tú puedas ver o escuchar y muchas veces ver el texto también. Las últimas ya no hemos tenido texto porque se nos enfermó la persona que hace eso, pero las predicaciones salen en audio, salen en video y salen en texto, palabra por palabra, lo que decimos en la plática. Muy bueno para estudiar. Entonces así podemos profundizar en la palabra de Dios, tener tiempos de estudio, de meditación, de oración en la palabra. Escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas hablan de mí y no queréis venir a mí para tener vida, dice el Señor Jesús en Juan capítulo 8, al principio. Entonces, sí, hay muchas cosas que puedes tú ver en la página. Métete, si tienes preguntas, si tienes dudas, pues mándanos un correo, un mensaje, y te vamos guiando para que tú puedas tener la delicia de esa herramienta
y poder estudiar la palabra de Dios. Por otro lado, quiero decirles que en ese ímpetu de estudiar la palabra de Dios, tenemos las Biblias de estudio MacArthur, que hemos en piel porque pensamos que es un libro que vas a tener toda la vida y por lo tanto queremos que sea de buena calidad para que te dure los 40, 50 o 60 años más que te queden de vida. Y las tenemos aquí a través de Karina o directamente. Tú puedes comprar esas Biblias. Hemos comprado esas Biblias con gran descuento para que tú puedas tener ese instrumento también de estudio. Una cosa es leer la Biblia diario, que necesitamos hacerlo, pero otra cosa es estudiar la Biblia, y sí debemos de estudiarla. Y esas Biblias de estudio te dan al margen, en la parte de abajo, comentarios sobre los versículos que estás leyendo. Ojo, no, esos comentarios no son la palabra de Dios, son los comentarios de un señor que ha estudiado mucho la Biblia y tiene gran conocimiento y quiere ayudarte a que tú tengas tus preguntas contestadas. Pero la palabra de Dios es la que está arriba y esa es la que realmente vale sin lugar a dudas. Tú puedes comprar esas Biblias, creo que son, están en 1,400 pesos, pero creo que las podemos nosotros vender en 800, 850 pesos para que tú tengas tu Biblia de estudio. Y hay tantas cosas en el internet que sí nos pueden confundir porque hay muchos grupos que tienen doctrinas que pues no es lo que dice la Biblia y te puedes confundir. Por eso tenemos la página, por eso recomendamos la Biblia de estudio. Y para nosotros creemos que una buena Biblia de sana doctrina es la Biblia MacArthur, que salió ya hace unos años. Pues acá, después de acabar este comercial, podemos entonces empezar nuestro estudio. Me da mucho gusto que te hayas comunicado, que te hayas conectado para tener este banquete de esta mañana sobre los estudios que estamos teniendo en un tema muy importante, la gracia de Dios. Llevamos 9 estudios. La semana pasada hablamos de caer de la gracia y explicamos qué quiere decir eso, que está en Gálatas capítulo 5, y en esta ocasión vamos a ver un estudio que se llama abundante gracia. Abundante gracia. Déjame asegurarme que si todo está bien. Permíteme nada más un segundo más para certificar que estamos grabando esto adecuadamente. Creo que sí, pero lo estoy viendo y sí, así es. Muy bien. Y es que sí hay tantos cables y no sé qué y no sé cuánto, y el técnico que se llama Carlos Treviño a veces se le pasan las cosas y no las saca bien y hay errores. Pero no, aquí estamos. El estudio de esta mañana se llama abundante gracia. Vamos a pedirle a Dios que nos dé una comida abundante para nuestra alma en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias, muy agradecidos de poder estar aquí nuevamente para extender, para expandir lo que dice tu palabra. Grandes, preciosas joyas que están en esa mina poderosa de la palabra de Dios y que nosotros vamos, escarbamos y la sacamos para beneficio de nuestra alma. Señor, guíanos, guárdanos en esta plática para que haya realmente mucha bendición para nuestra alma y que las personas que se tienen que conectar, pues que se conecten ya
para que puedan gozar de lo que tú dices en tu palabra. Y bueno, ojalá podamos jalar a más personas a través de este medio digital. Qué bueno que desde la comodidad de su casa pueden escuchar lo que dice Dios. Y es nuestra labor como embajadores de Cristo salir allá afuera, pregonar que la vida eterna está a la mano si todo aquel que quiere. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La vida abundante. Entonces dice aquí, el tema de esta mañana es abundante gracia. Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Romanos capítulo 5, 20 y 21. Vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 20 y 21. Dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dios quiere que derramar en tu vida diaria abundante, infinita, sin límite gracia, que la podemos traducir después en poder de Dios. Poderosos versículos de gracia en un pasaje que está realmente saturado del tema. Romanos capítulo 5, pero ahora empezando desde el versículo 15, y dice así: con el don no sucede como en el caso de aquel 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Lo repite varias veces realmente. Por uno vino la condenación y por uno vino la justificación. Estos versículos eran los versículos favoritos de este hombre Juan Bunyan. Juan Bunyan, conocido por su libro muy famoso que se llama El progreso del peregrino, escrito allá en 1650 más o menos, en la ciudad de Bedford, en Inglaterra, desde la cárcel, porque estuvo 12 años en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Un gran libro, te lo recomiendo. Inclusive podríamos nosotros conseguirlo en caricatura para que lo leas rápidamente. Muy bonito libro, El progreso
del peregrino que sale de la ciudad de destrucción y va camino al cielo, con una carga tremenda en su espalda que no sabe cómo quitarse, pero que en medio camino, al encontrarse a Cristo, Cristo se la quita, y entonces peregrino cambia de nombre de peregrino a cristiano. Sí vamos a tener unos cuantos libros de esos ahora que vamos por las Biblias, y si tú quieres, pues te lo prestamos o te lo vendemos, como quieras, para que tú también lo leas, porque realmente Juan Bunyan sí hablaba mucho de la gracia de Dios. Los detalles de su vida no están en El progreso del peregrino, que es un libro que tiene los detalles de todo hombre. Toda persona pasa por esa situación de el progreso del peregrino. Pero él tiene otro libro muy bonito que no es tan famoso como El progreso del peregrino y que se llama precisamente Abundante Gracia para el más grande pecador. Y ahí habla mucho él de este tema. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Claro, Pablo se constituía como el más grande pecador de todos los hombres. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios veía la magnitud de su pecado. Una de las cosas que el hombre terriblemente ha hecho es bajar a su nivel la gravedad del pecado. La gravedad del pecado es tan profunda que Dios tuvo que solucionarla mandando a su Hijo unigénito a la cruz para resolver ese problema. Pero el hombre no lo ve así. El hombre piensa que, son pequeñas faltas que tenemos y que podemos corregir o podemos ignorar, pero por eso está el mundo como está. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado nos ha hecho terribles estragos a nuestra vida. Y Dios no tolera el pecado. Abundante gracia. Él cuenta, Juan Bunyan, que encontró en Jesús que no importa qué tan grande es tu pecado, no importa qué tan terrible puede ser tu cuenta para con Dios, la gracia de Dios es mucho más grande. Y tenemos tantos ejemplos de muchos siglos de hombres perversos, terribles, que tuvieron una vida muy terrible y que Dios los llamó para que se convirtieran. Y su gracia poderosa hizo que estos hombres viraran de tener una vida terrible a ser grandes hombres de Dios. Por lo tanto, sí, este tema es muy, muy bonito. Bueno, para apreciar estos versículos, el versículo 20 de Romanos 5:20, vamos a leerlo nuevamente, Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bueno, hay que analizar qué está diciendo aquí.
La palabra abundar, que aparece aquí 2 veces con relación al pecado, una vez con relación a la gracia. Pero en el original se usan 2 palabras diferentes. Aquí se usó la palabra abundar 3 veces. 2 con respecto al pecado, 1 con respecto a la gracia. En el original hay 2 palabras diferentes. La primera tiene una relación numérica, sencillamente pecados, muchos, muchísimos. Y la segunda tiene una relación de exceso, de desbordamiento. Y para que no perdamos la diferencia, en la segunda, precisamente para que la diferenciemos de la primera, Pablo usa la palabra sobre. Sobreabundó, sobre se derramó, sobre saturó totalmente. Exceso de. Tú pecaste, yo te doy un exceso de gracia que ahoga, que sepulta, que totalmente hace desaparecer mi pecado. Podríamos entonces decir, como dice una versión nueva que salió en inglés, cuando el pecado se multiplicó, la gracia sin medida lo excedió. Y eso es lo que está diciendo este versículo de Romanos capítulo 5, versículo 20. El pecado excedió la marca de la alberca. Tú has ido a nadar y ves cómo la alberca tiene una línea hasta donde llenan la alberca con agua. Está muy cerca de la superficie, quizá 15, 20 centímetros abajo de la superficie. Llenan la alberca con agua y bueno, llega a veces por error exceder esos 15 centímetros y entonces el agua sale de la alberca hacia el piso que está al lado. Pero la gracia, el pecado inundó la alberca, la gracia inundó todo el mundo. Muy, muy diferente entre una cosa y otra. El pecado trajo mucha destrucción, pero la gracia ahora reina en victoria. Y tú puedes ver esa situación para ti misma, para ti mismo. Y decir, bueno, sí, efectivamente, si yo empezara a contar todos los pecados que yo he cometido, pues no sé si hay tantos números para llegar a eso, pero la gracia de Dios sobreabunda de tal manera que totalmente ahoga esa pequeña cantidad comparado con la gracia derramada. Abundante, abundante gracia. Y entonces vamos a ver algunos puntos sobre esto que está diciendo Pablo aquí en este capítulo 5 de Romanos. Número 1, la gracia no se limita por causa del pecado. No creas tú que Dios dice, bueno, te voy a dar tanta gracia como pecados tienes, un poquito más, ahí lo voy a limitar, tengo que guardar para otros. Yo creo que eso es lo que pensaba la religión. La religión pensaba que la gracia de Dios era conmesurada y administrada por la iglesia y solamente la iba dando conforme se necesitaba, porque pues para qué darla toda, lo cual no es correcto. La gracia sobreabunda. Dios tiene infinita gracia.
como si tú fueras al banco y sacaras dinero. ¿Cuánto sacas? Hay poquito porque no quiero que se me acabe en mi cuenta. Sí, pero tu cuenta es infinita. Tú puedes sacar cuanto quieras. Entonces dices, pues voy a sacar mucho y todavía tendré mucho. Y voy a sacar más y todavía tendré mucho. No se agota nunca porque es infinita. La gracia no se limita por causa del pecado. Ahora, nosotros realmente, humanamente, no actuamos así. Si una persona nos ofende, nos retiramos de esa persona, o si quizá pues ya nos ofendió mucho, hasta contraatacamos contra esa persona. Dios da gracia hasta que sobreabunda, borra totalmente del mapa aquello que le ofende a Él. El ejemplo de Adán y Eva lo podemos ver a principios de la Biblia, hay muchos, pero a principios de la Biblia podemos ver a Adán y Eva, donde Adán ciertamente esperaba un muy severo castigo por desobedecer a Dios. Cuando ahí en el capítulo 3 tiene que admitir finalmente que él ha desobedecido a Dios. ¿Pero qué fue lo que halló? ¿Severo castigo? No, él halló abundante gracia. Génesis capítulo 3, Génesis, déjame ver aquí, capítulo 3, Génesis capítulo 3, empezando en el versículo 15. Pondré enemistad, dice Dios, entre ti y la mujer. Permíteme. Pondré enemistad entre ti y la mujer, Dios diciéndole a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Este versículo habla de la gran promesa de un redentor que vendría a resolver el problema del pecado de Adán. La descendencia de la mujer vendrá y aplastará totalmente al enemigo, mientras que el enemigo pues muy poquito va a picar solamente o a morder solamente el calcañar. Versículo 21, llamó a Adán el nombre de su mujer, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios ya había advertido a Adán y Eva a través de Adán que el día que desobedeciere ciertamente moriría. El castigo que Adán debió haber recibido era la muerte inmediata por haber desobedecido a Dios. Pero Adán no murió. Adán fue cubierto con pieles de animales. Animales que tuvieron que haber sido matados para tener esa piel. La sangre de esos animales cubrió la falta de Adán y Eva. Y Dios mismo los vistió con ese cubrimiento, esa gracia que Dios derramó a pesar de haber cometido tan grande falta contra Dios. Y otra vez, tú me dices, ¿cuál grande falta? No llegamos a entender totalmente la gravedad del pecado, pero sí es muy grave. Y eso tendría consecuencias de muchos siglos por lo que Adán hizo. Pero Adán recibió gracia de Dios. Fueron vestidos con pieles de animales por Dios mismo.
Otro ejemplo es el ejemplo de los judíos en Sinaí, que mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley directamente de Dios, el pueblo estaba desenfrenado, habiéndose hecho un becerro de oro y adorando a ese becerro y olvidándose de Dios y de Moisés, que quién sabe qué le habrá pasado ya. Pero Dios, lejos de totalmente destruir a ese pueblo infiel, desleal, le da instrucciones a Moisés para la construcción del tabernáculo en el desierto. Dios habitaría en medio de su pueblo, ahí en un lugar que se llamaría el tabernáculo, en donde estaría un pequeño cuarto que se llamaba el lugar santísimo. Dios estaría ahí con ellos como el Dios de Israel. Abundante gracia. Bueno, ¿y qué más decimos de los judíos, fariseos, ante Jesús mismo, que son un ejemplo mejor todavía de la abundante gracia que Dios derrama? Lucas 23, versículo 21. Lucas 23, versículo 21. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Versículo 34 de Lucas 23. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice este versículo. Sus discípulos mismos le fallaron, a pesar de que Dios les había advertido que lo iban a hacer. Lucas 22, 60. Lucas 22, 60, que dice, Lucas 22, 60. Perdón. Lucas 22, 60. Y Pedro dijo: hombre, no sé qué dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Terrible falta de Pedro de rechazar a su Señor en el momento crítico. En realidad, el pecado de Pedro y el pecado de Judas era lo mismo. Los dos blasfemaron y le fallaron a Jesús. Pero, dice aquí el versículo de Lucas 22, pero el 62, Lucas 22, 62, Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Él había cometido una gran falta y Dios derramaría sobre él abundante gracia. Juan capítulo 21, Juan capítulo 21, versículo 15. Juan 21, 15, que dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús estaba derramando abundante gracia sobre Pedro. Claro, tenía que enfrentarlo, por eso las 2 primeras veces tuvo que preguntarle 3 veces, porque está un poco mal aquí la traducción. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. No fue lo que dijo. Sí, Señor, tú sabes que te aprecio, claro. Y la segunda vez igual, fue hasta la tercera vez cuando Pedro dijo: no es suficiente. Tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Y él recibe abundante gracia de parte de Dios. Qué maravillosa gracia tenemos de parte de Dios. Un Dios misericordioso, paciente, amoroso, que ciertamente nos saca adelante a pesar de nosotros mismos. Pero qué decir del apóstol Pablo, que también experimentó la gracia abundante de Dios. Primera de Corintios 15, Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 9 y 10. Primera de Corintios capítulo 15, 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, aquí está, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¡Wow! La abundante gracia. Todos estos ejemplos, hay muchos. Pero el más grande de todos soy yo mismo. Eres tú, que a pesar de tanta falta contra Dios, su gracia es literalmente abundante. Número 2, dijimos que el número 1, la gracia de Dios no se limita al pecado. Número 2, la gracia de Dios no es proporcional al pecado. Y aquí se corrigen 2 grandes errores en este número. 1, o inciso A, Dios da 100% de gracia a 100% de los que se salvan, y no un poco menos o un poco más, dependiendo de la persona. Él derrama gracia a todos y abundantemente. Y inciso B, que tú no te gastas esa gracia de Dios al pecar contra Él. Sigue existiendo 100%. Y ya lo habíamos visto. La gracia de Dios es abundante, es infinita, es muy por encima de tu pecado, y tú no te gastas, eso siempre está ahí para contigo. La gracia abundante, la gracia maravillosa de Dios, que derrama según el puro afecto de su voluntad. Él lo hace porque Él quiere, porque te ama, porque has sido elegida para ser hija de Dios. Él no hace todo esto con todos, lo hace con las personas que Él ha llamado para que sean sus hijos. Mas a todos los que creen en Él, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Como hijos recibimos infinita gracia, abundante
gracia, que está siempre ahí. A veces no la usamos, nos estamos muriendo de hambre cuando tenemos tanto en el banco y se nos olvida o no queremos ir o pensamos que no es cierto. Y ahí estamos en terrible situación y lo único que tenemos que hacer es levantarnos y echar mano de la vida eterna, de la abundante gracia que Dios tiene para con nosotros. Número 3, hay algo más importantísimo sobre la gracia abundante de Dios. La gracia es poderosa y es triunfante. Nadie puede contra esa gracia, ni siquiera todas las tentaciones de Satanás. Romanos capítulo 5, en el versículo 21, que ya también lo leímos como parte de este estudio. Romanos capítulo 5, versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí Pablo, en este versículo 21, nos está hablando de dos reinos, gracia y pecado. Nos está hablando de dos reyes, el poder del pecado y el poder de la gracia. Un rey es un tirano terrible, el fin que él tiene para ti es la muerte. El otro rey es benévolo y su fin es vida eterna. Ellos son poder de Dios. Con Cristo a tu haber, con Cristo como el Salvador de tu vida, la abundante gracia de Dios está sobre ti. No hay excusa para que tú sucumbes ante las acechanzas del diablo. Tú caes porque voluntariamente así lo determinas en momentos de flaqueza. Pero no tiene que ser así, porque ya hay victoria total con una fuerza muy superior, poderosa, triunfante sobre el pecado. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Primera de Corintios, capítulo 15, 57 nos dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Victoria total. Victoria antes de ir a la batalla. Somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Poderosos versículos que estamos viendo para que tú sepas que tú tienes un poder tremendo, sobrenatural, divino, que viene directamente de Dios a tu vida diaria, para que con ese poder tengas una vida abundante, una vida de victoria, una vida cristiana. No hay excusa. La abundante gracia de Dios. Bueno, la gracia de Dios es mucho más que un ofrecimiento a que te ayude. No es una ayudadora. Es una fuerza colosal que tú ya tienes para destruir
al enemigo. La gracia empezó a conquistar totalmente desde antes de la creación del mundo. Y se decidió mandar a su Hijo a pagar por el pecado del hombre. Se llama el pacto de la redención. Tuvo lugar antes de la fundación del mundo. Todo estaba arreglado antes de que el mundo fuera creado. Dios solo quería ahora demostrar su gracia y para eso permitió que el hombre cayera en pecado y viera lo que Dios puede hacer ante tal situación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Primera de Pedro 1, 20. Permíteme, Primera de Pedro 1:20, Primera de Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de nosotros. ¿Quién fue ya predestinado desde antes de la fundación del mundo? La sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación, que nos dio la victoria en Cristo Jesús y nos derramó su gracia para salir con fuerza en este mundo. Y bueno, así es. Dice la palabra de Dios que el dominio de la gracia ha estado creciendo. Uno, se anunció. Génesis 3:15, que ya leímos. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya de la mujer. Esta, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ahí ya estaba actuando la gracia de Dios que se destinó desde antes de la fundación del mundo. Número 2, la preparación para el reino. Todo el período del Antiguo Testamento fue una preparación para la llegada del Rey. Incluyó a todos los hombres del Antiguo Testamento y después a María, a José, a Simeón, a Ana, llegando Jesús. Hebreos capítulo 11, versículo 39. Hebreos 11, 39. Todos estos, los testigos del Antiguo Testamento, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Número 3, no solamente la preparación del reino, sino la llegada del reino. Con la muerte de Jesús, la gracia sobreabundó. Número 4, ciudadanos del reino. Un reino es más que un territorio, es más bien gente, súbditos y un Dios que provee a los súbditos a través de salvación
y a través de santificación. Ciudadanos del reino, llamados a ser suyos desde antes de la fundación del mundo. Es el poder de Dios concedido a aquel grupo de elegidos de Dios que de otra manera estaríamos, porque yo me incluyo ahí, y espero que tú también, que has recibido a Cristo en tu corazón, estaríamos ciertamente perdidos. La gracia de Dios nos alcanzó y nos trajo a Cristo. Tú nunca podrías llegar al cielo por tu propio esfuerzo. Un pecado no lo podrías pagar con 10,000 millones de obras buenas. El pecado es muerte y solamente se paga con sangre. No hay redención sin sangre, y la sangre de Cristo lo hizo a tu favor. ¿Ok? Hebreos capítulo 9, versículo 22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Él lo hizo a tu favor, para que tú, que nunca podrías alcanzar el cielo, la alcances en los méritos de otro, de aquel otro que precisamente es Dios, que paga por tu pecado para que la gracia de Dios venga sobre ti. Y esa gracia esté sobre ti aquí en la tierra hasta el día que partamos y vayamos al cielo con Dios. La verdad es de que abundante gracia. Ahora, como cristiano, no importa con qué estés luchando en estos días, qué pecado todavía no has podido tener victoria por ciertas circunstancias, no hay imposibles para Dios. Él quiere que tú tengas victoria, que tengas paz, que tengas fuerza, caminando con Él todos los días, con esta maravillosa, abundante gracia que Él te da. Recordamos eso y decimos, pues, ¿qué me pasa? ¿Cómo es posible que yo no pueda vencer esto o aquello y siga cayendo en malos pensamientos, en malas actitudes o qué sé yo, cualquier cosa que te esté molestando? Yo tengo toda la gracia de Dios. Yo puedo. Maravillosa gracia. Y como ya lo he mencionado, este señor John Newton, siglo XVIII, 1750 más o menos, famoso por el gran himno que compuso y que es, yo creo, el himno cristiano más conocido de todos, que algunos lo han traducido como sublime gracia, pero realmente si traducimos la palabra exacta es maravillosa gracia. Tú puedes escuchar ese himno ahí en la página nuestra, la nueva, bajo la pestaña de música. Ahí están los diferentes discos que hemos sacado, y pues tenemos uno que se llama El Faro de tu Amor, y dentro del Faro de tu Amor buscas maravillosa gracia, un vivo ejemplo de lo que hace la gracia de Dios en mundanos pecadores como nosotros. John Newton, malvado, asesino, traficante de esclavos, en 1750 más o menos. Un hombre que fue tocado por Dios para tener una transformación espectacular. John Newton era el malvado que los malvados le temían. Y él traficaba esclavos de África a América.
Pero Dios lo buscó, pero Dios lo transformó para salvación y luego para ser un gran predicador allá en Inglaterra en la última parte de ese siglo. Inclusive contribuyó para que la esclavitud finalmente fuera abolida en Inglaterra. Primero el tráfico de esclavos y después la esclavitud en todo territorio inglés. Él tuvo mucho que ver con esa lucha allá en Parlamento que duró como 20 años para que esa ley entrara en vigor, con una persona que en Parlamento le ayudó muchísimo, un gran cristiano que también fue el que realmente luchó dentro del Parlamento para que entrara esta ley. Entonces tenemos a John Newton como el gran predicador de Inglaterra, que realmente estaba maravillado por la maravillosa gracia del Señor para un malvado como él. Inclusive cuando escuches el himno, ponte a ver con cuidado la letra. Maravillosa gracia que transformó a un pecador tan grande como yo. Estaba ciego y ahora veo. Estaba perdido y ahora soy salvo. Su himno relata su experiencia. Su himno relata la experiencia de todo cristiano. Yo te puedo contar la mía. Te puedo contar mi experiencia. Dios ha derramado su gracia sobre este terrible pecador que no merece tener comunicación con Dios, mucho menos abundante gracia. Sublime, maravillosa gracia que salvó a un gran pecador como yo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Déjame ver, creo que es el versículo 13. A ver, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 y 14. Primera de Timoteo 1, 13 y 14. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue mucho más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Tú y yo, abundante gracia. Tómala, digiérela, disfrútala, úsala en tu vida diaria. ¿Eres cristiano? No hay excusa para estar triste, no hay excusa para caer derrotado bajo el peso de los problemas o de los pecados. No hay excusa para estar deprimido, para estar derrotado. No hay excusa. La abundante gracia de Dios puede con eso y mucho, mucho más. Bueno, pero a lo mejor tú eres una persona que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador.
No queremos un Cristo que nos ayude. Queremos un dueño que nos lleve a las alturas de su abundante gracia. En esta mañana, analiza tu corazón y ve si realmente Cristo es el Señor y dueño de tu vida, y tú un esclavo voluntario a Él para hacer su voluntad conforme a lo que Él dicta debe de ser, que está en la palabra de Dios. ¿Eres tú cristiano? ¿Has recibido a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida? Muy importante, tan importante que hasta la fecha la tengo con mucha celeridad. El 28 de febrero de 1977. ¿Cuál es tu fecha? Hay personas que no se acuerdan de la fecha, pero bien que se acuerdan de lo que tienen adentro. ¿Cómo estás tú? ¿Has recibido tú a Cristo en tu corazón? ¿Tienes esa abundante gracia que Él derrama sobre ti como consecuencia? Pues si no, es tiempo de correr a Jesús, tomarlo como el Salvador, como el dueño, la única esperanza en este mundo loco y perdido. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Cristo. Agárrate de Jesús en esta mañana. Pídele que sea Él dueño de tu vida. Es más, vamos a hacerlo en este momento. Yo hago una oración contigo y tú la repites en el silencio de tu corazón. Pídele perdón por tus pecados. Dile que entre a tu corazón y sea Él dueño de tu vida. Señor, Dios, yo quiero que tú escuches mi plegaria en esta mañana. Vengo con todos mis pecados a pedir perdón. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz, entra a mi corazón, perdona mis pecados, siéntate en el trono de mi vida. Sé el dueño, salvador de mi existencia. Entra ahora mismo, en este momento. Entrego mi vida para recibir la vida eterna y la abundante gracia que tú derramas en todo aquel que quiere. Hazlo, Señor, hazlo ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues, sencillo que es ir al cielo, entregar tu vida a Jesús. Sencillo, pero no sencillo, porque no queremos entregarla. Nuestro yo es demasiado grande. Hay que vencer esa barrera, dejar que Jesús agarre tu vida. Maravilloso regalo de Dios. Con esto terminamos nuestro estudio del día de hoy, abundante gracia. Y la semana entrante seguiremos hablando de este tema de gracia, con otro estudio más sobre la gracia de Dios. Aquí estamos el miércoles que entra, 11 de la mañana, para seguirnos deleitando con lo que dice Dios en la palabra. Que tengas un abundante día, que Dios te bendiga el resto de semana y muy buenos días.